Bueno, continuando, digamos, la temática que venimos desarrollando ya en las clases anteriores, veníamos viendo cómo el pensamiento político, es decir, y eso que siempre decimos, si el poder hace a el conocimiento y el conocimiento retribuye al poder. O sea, pensar poder y conocimiento de manera separada es imposible, digamos. Entonces, ahí fuimos viendo cómo el pensamiento político fue moldeando y desarrollando, digamos, es decir, las nociones del Estado moderno, eh, primero con los elementos, los componentes, después vemos cómo Maquiavelo, que es el padre de la ciencia política, separa, digamos, lo que es Estado del gobernante, ¿sí? Entonces da consejos al príncipe y da consejos al Estado, digamos, ¿sí? Hasta, es decir, ese pensamiento de Maquiavelo lo hace, digamos, el padre de la ciencia política, porque él separa lo que era Estado de gobierno, digamos, ¿sí? Eso que hoy es una obviedad, eh, para el momento en el cual lo piensa Maquiavelo, Maquiavelo lo piensa inclusive antes de la frase de Luis XIV diciendo el Estado soy yo, digamos, ¿sí? La confusión o la unión entre gobernante y Estado, es decir, está imbrincada, digamos, en un sistema monárquico, la monarquía absolutista, eh, eh, ¿cómo es? Es decir, la monarquía de la modernidad, en la cual no había forma de separar Estado del gobernante. Entonces, esto llevó a entender, digamos, esta primera separación, eh, una diferencia entre Estado y gobernante. Pero luego, es decir, ya la ciencia política, es decir, avanzado ya en el desarrollo, desarrolla un nuevo concepto que es el concepto de nación, ¿sí? Y dijimos que era muy importante, digamos, este concepto de nación en Europa, porque ese concepto, indefectiblemente, va a servir para lo que estaba disperso unificar, ¿sí? Esto significa que Alemania, que tenía más de 500 ducados, principados, condados, ¿sí? Es decir, tipo, todos los títulos nobiliarios que ustedes se pueden pensar, es decir, está dividido en 500 pedacitos, digamos, ¿sí? Es decir, lo que va a hacer el concepto de la nación alemana, ¿sí? Es decir, tipo, va a ir unificando ese territorio disperso en pautas culturales, digamos, ¿sí? El mismo idioma, las mismas costumbres, es decir, los mismos cánticos, el mismo antecedente, el mismo pasado, ¿sí? Va a ir desarrollando el concepto de nación, digamos. Y entonces ese concepto de nación o nacionalismo va a ir generando la unificación de los territorios, es decir, tipo, atomizados, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, se va a ir generando la nación alemana, después la nación francesa, digo, la identidad española, porque pues, tenemos que recordar que Castilla y Aragón, junto con Sevilla y Navarra, eran territorios dispersos, digamos, ¿sí? Que se fueron unificando a través del concepto de nación, digamos. Entonces, este concepto, digamos, del nacionalismo europeo, lo que va a producir es la unión de lo disperso, digamos, ¿sí? Es decir, lo mismo con Italia, digamos, y cada una de las ciudades italianas, ¿sí? Florencia, Roma, Nápoles, es decir, digo, eran, digamos, prácticamente ciudades de estados, es decir, que se van a ir unificando en base, digamos, a el antepasado común que era el Imperio Romano, ¿sí? Entonces, ese concepto de la nacionalidad va a ser la unión de lo disperso, ¿sí? ¿Y por qué nosotros decimos esto? Digamos de que el poder hace el conocimiento y el conocimiento hace el poder, y porque justamente si este concepto de nación en Europa va a servir para desarrollar estados nacionales fuertes, ¿sí? Pero si uno mira el concepto de nación en América Latina, ese concepto produce el efecto inverso, digamos, ¿sí? Si el concepto de nación en Europa unifica, en concepto de nación en América Latina
fragmentan, ¿sí? Entonces, tipo, la nación argentina, tipo, va a ser un fragmento del virreinato del Río de la Plata, pero también la nación uruguaya, la nación guaraní de Paraguay, tipo, la nación boliviana, la nación chilena, la nación peruana, Colombia, Venezuela, México, Centroamérica, con todos los estados nacionales chiquititos, ¿sí? Es decir, tipo, van a ser fragmentos, ¿sí? De un gran estado-nación, digamos, ¿sí? Es decir, el- el gran estado-nación, digamos, del Imperio Español digamos, unas características que lo hicieron el imperio más grande del mundo jamás conocido, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, es decir, entender eso significa justamente dimensionar, digamos, de dónde venimos, ¿sí? Y cómo el concepto de nación fue fragmentando, porque las costumbres, los valores, los entendimientos, el idioma, termina siendo el mismo, digamos, ¿sí? Y entonces lo que en Europa unificó, acá es decir, produce lo que es la fragmentación, digamos, ¿sí? De hecho, Jorge Ramos, es decir, tipo, un historiador argentino muy importante, tal vez ustedes lo conocen, eh, habla el concepto de la historia de la nación latinoamericana, ¿sí? Historia de la nación latinoamericana de cómo 12 territorios se fragmentan, digamos, ¿sí? Y lo contrapone o lo yuxtapone con el concepto de las 12 primeras colonias de Norteamérica que unidas se van extendiendo del este hacia el oeste, ese tipo en virtud, digamos, de justamente este concepto, ¿sí? Entonces, esto que decimos siempre, que el poder hace al conocimiento y el conocimiento hace al poder, tiene que ver, digamos, con el entendimiento de el Estado-Nación, ¿sí? El concepto de Estado-Nación está imbrincado, digamos, indefectiblemente con la modernidad, ¿sí? Entonces, cada vez que un territorio de América Latina se incorporaba como país productor de materia prima, se le daba una identidad nacional en la cual la formación, digamos, de la estructura e infraestructura económica, social, política y cultural llevaba, digamos, a una centralidad, es decir, de la metrópoli, digamos, ¿sí? El interior pobre y el puerto rico, digamos, ¿sí? Ese esquema se repite, digamos, en Argentina, se repite en Chile, se repite en Perú, se repite en Colombia y se va a repetir en México y en todos los territorios a medida que se fueron incorporando, digamos, eh, al esquema, digamos, de países productores de materia prima de los países centrales, digamos, ¿sí? Entonces, esa identidad, Estado-Nación, ¿sí? Es decir, eh, va a tener que ver con eso, digamos, ¿sí? La formación de la identidad nacional a partir de la incorporación al sistema mundo, ¿sí? Eh, indefectiblemente va a hacer, digamos, de lo que era el imperio español, es decir, como el imperio más grande que jamás conoció la humanidad, a un territorio hiperfragmentado, ¿sí? Bueno, esa es la vinculación que vemos, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hablamos cuando hablamos de nación? Decimos que es el conjunto de valores en el cual se identifica un territorio, un idioma, una raza y costumbres, ¿sí? Que sí, es lo que determina, digamos, que la nación sea pueblo, digamos, ¿sí? Es tipo, acá es importante entender, digamos, también estos movimientos de la progresía o del progresismo en el cual es, decir, tipo, es diferente hablar, digamos, de eh, un pueblo y una nación único a que varios, varios pueblos adentro de una nación, ¿sí? Es decir, tipo, si ustedes miran la constitución de Bolivia, la nueva constitución de Bolivia, dice Estado plurinacional, ¿sí? Eso indefectiblemente juega muy en contra, en el sentido de que
cuando quieran despedazar o fragmentar aún más Bolivia, es decir, tipo, lo que van a hacer es que una nación se sienta independiente, declare su independencia y forme un nuevo Estado, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, ahí está el problema, digamos, de entendimiento de qué es una nación, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, una cosa es darle reconocimiento a los pueblos originarios, pero como parte de una sola gran nación, ¿sí? Y otra cosa es hablar de estados plurinacionales, digamos, ¿sí? Eh, Eso de hablar de estados plurinacionales, es decir, desde una mirada geoestratégica y geopolítica, es decir, es un riesgo, es decir, muy, muy importante, ¿sí? Es decir, tipo, en la cual el tema de nación, es decir, digo, eh, que se quiera separar, digamos, del Estado de Bolivia, es decir, digo, va a declarar su independencia y va a generar un nuevo Estado, una nueva fragmentación en un Estado ya eh, empobrecido, ¿sí? ¿De dónde viene la palabra nación, digamos, o cuál es el origen etimológico? Eh, la palabra proviene, digamos, del latín natio, nacio, ¿sí? Que significa, digamos, nacer. Indefectiblemente tenía que ver con esa identificación de lo que era el pueblo, digamos, o el sentido étnico de pertenecer a un pueblo determinado, digamos, ¿sí? Entonces, en esa definición, ¿qué es lo que se hace característico al concepto de nación? La identidad cultural, social, histórica, política, ¿sí? Es decir, digo, indefectiblemente son todas esas costumbres, esos valores, es decir, ese entendimiento, digamos, ¿sí? De allí que esto que decíamos, digamos, del libro de Jorge Ramos, Historia de la Nación Latinoamericana, ahí yo les dejo, digamos, el libro, ¿sí? Y también va a estar el libro de Álvaro García Linera, ¿sí? De estado aparente al estado presente, digamos, ¿sí? O al estado integral. Álvaro García Linera fue el vicepresidente, digamos, de Bolivia en la época de Evo Morales, y es el mentor, digamos, si se quiere, digamos, o el pensante eh, del esquema, digamos, de organización, es decir, en la cual Bolivia en 12 años triplicó, digamos, el PBI. Esto significa, digamos, un crecimiento exponencial enorme, ¿sí? Es decir, mayor aún al crecimiento que se dio a tasa china, digamos, ¿sí? Eh, Eh, es por eso que Álvaro García Linera tiene un reconocimiento, digo, prácticamente en todas las universidades, digo, en la cual fue, digamos, tiene reconocimientos honoris causa de la UBA, reconocimiento honoris causa de la UNAM, la Universidad Nacional de México, ¿sí? Es decir, digo, y la Universidad de San Martín, es decir, digo, un pensador muy, muy, muy presente, muy actual, ¿sí? Y lo más importante de todo esto es que es decir, se encuentra vivo justamente pensando y repensando estos conceptos necesarios para el pensamiento latinoamericano crítico, digamos, ¿sí? Y el tercer libro que les pongo ahí en el, en el aula virtual tiene que ver con Skinner Kentin, ¿sí? El nacimiento del Estado. Es un libro muy, muy interesante de cómo surge, digamos, el Estado moderno a partir del concepto de nación, digamos, ¿sí? Por eso es que lo voy poniendo y brinca, digamos, es decir, los conceptos de Estado y nación para eh, cómo el pensamiento político, ¿sí? Que ustedes ya lo habrán visto, digamos, de los autores europeos, es decir, tipo, cómo esa seguidilla, digamos, del pensamiento de Maquiavelo, después Hobbes, después Rousseau, Voltaire, es decir, tipo, van incorporándole elementos en Montesquieu, con la división de poderes,
se van incorporando elementos al Estado moderno, ¿sí? Eso ustedes lo habrán visto en varias materias, ¿sí? Y particularmente también lo vieron conmigo en filosofía. Eh, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, algo que quieran comentar. ¿Sí? Bueno, No, eh, profesor, sí, está bien, se entiende. bueno, está. eh, de esa manera cerramos, digamos, el concepto de Estado y de nación, ¿sí? Y cómo se vinculan entre ellos. La clase que viene vamos a continuar hablando de lo que es el concepto de ciudadanía, ¿sí? Es decir, tipo, el ciudadano existe en tanto y en cuanto exista el Estado moderno, ¿sí? No existe el ciudadano en la época medieval, no existe el ciudadano en la antigua Roma o en alguna polis griega, ¿sí? El concepto de ciudadanía tiene que ver, digamos, con la modernidad, y ahí vamos a ver cómo se vincula ciudadanía y Estado. Y así como vimos el concepto crítico de Estado, vimos el concepto crítico de nación, vamos a ver el concepto crítico de ciudadanía, ¿sí? Bueno, cerramos y nos volvemos a conectar, digamos, para hacer las preguntas, ¿sí? Acuérdense que, bueno,